Saludos, mi nombre es Salvador Cano, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy les estaré presentando un estudio de caso para la materia de comunicación social y geopolítica que se basará en las relaciones diplomáticas y políticas que mantiene el país de Venezuela con el país de Guyana con respecto al Esequibo. El Esequibo, territorio fronterizo entre Venezuela y Guyana, lleva en disputa de manera oficial desde 1841. En aquel momento el gobierno venezolano denunció una incursión en su territorio por parte del Imperio Británico, del cual aún formaba parte la actual Guyana. El territorio en disputa abarca un total de 159.542 kilómetros cuadrados con abundancia de recursos naturales, minerales y petrolíferos. La región constituye cerca del 60% del actual territorio de Guyana y retornó al centro de la disputa entre ambos países en 2015, después de que la multinacional estadounidense ExxonMobil descubriera un nuevo y prolífero yacimiento petrolífero que, según Venezuela, se encuentra en las aguas en disputas. Pero antes de entrar en materia y realizar este estudio de caso, es importante conocer la historia sobre este conflicto que lleva tantos años desarrollándose y que ha tenido muchos momentos importantes para remarcar. A pesar de que el conflicto entre las dos naciones antes mencionadas comienza oficialmente en el año 1841, la disputa del territorio Esequibo viene desde mucho antes, específicamente desde el año 1777, cuando España, a través de la creación de la Capitanía General de Venezuela, comienza a establecer una frontera con Holanda, teniendo como referencia el nombrado río Esequibo. Los holandeses ya poseían las tierras que se encontraban al este y constantemente estaban tratando de obtener el oeste, pero los españoles siempre los repelían. Luego, en el año 1814, Holanda ve totalmente perdidas sus posesiones y así decide firmar el Tratado de Londres, así que desde entonces el territorio queda en manos de Gran Bretaña. En el año 1822, Venezuela se ve obligada a protestar las continuas invasiones de los colonos ingleses en el territorio venezolano. El ministro venezolano en Londres, José Rafael Revenga, por instrucciones del libertador Simón Bolívar, presentó la denuncia oficial a las autoridades británicas. En el año 1831 se constituye oficialmente la Guayana Británica. Desde entonces comenzarían a mover las fronteras aprovechándose de la precaria situación en la que se encontraba Venezuela internamente. En el 1844 Venezuela envía un representante para así delimitar la frontera entre Venezuela y el Reino Unido, basándose en el acuerdo entre España y Holanda, tomando como referencia el río Esequibo. En vista de esto, el Reino Unido decide cambiar los términos, pero Venezuela los rechaza. Para el año 1861, varios representantes de la oligarquía venezolana solicitaron la intervención de Inglaterra con el objetivo de poner en orden el interior de Venezuela y a cambio le iban a otorgar el Esequibo. Ante esta situación, el general José Antonio Páez decidió exiliarlos. El arbitraje internacional. Con el pasar de los años, los británicos continuaron expandiendo sus fronteras y adjudicándose tierras con el objetivo de llegar hasta el río Orinoco, preocupando de manera muy importante a Venezuela. Los estadounidenses decidieron intervenir en 1895 en la disputa fronteriza bajo la doctrina de Monroe, que reclamaba una América para los americanos. Tras la decisión de Estados Unidos, el Imperio Británico aceptó en 1897 la creación de un tratado para someter el litigio a un arbitraje internacional. La intención de Venezuela era reclamar el territorio como suyo a partir del utis possidetis iuris, un principio del derecho internacional que garantiza a los estados poder administrar los territorios que históricamente les pertenecen. El argumento de Venezuela se basaba en la inclusión de este territorio bajo la soberanía de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Sin embargo, el conocido como Laudo Arbitral de París de 1899 se resolvió a favor de Gran Bretaña. Como la frontera entre ambos territorios, esto significaría que todos los territorios pasaban a manos de Gran Bretaña, exceptuando aquellos que se acercaban al río Orinoco. Venezuela no estuvo de acuerdo con dicha decisión, debido a que el jurado nunca estuvo representado por ningún venezolano de nacimiento. Para el año 1904, Reino Unido y Brasil terminan de definir la frontera en torno a la Guayana Británica, y a diferencia de con Venezuela, lo hacen de forma tal que el territorio fronterizo lo dividen con una metodología ganar-ganar, un fragmento para Brasil y el otro para Guayana. En el año 1932, el dictador Juan Vicente Gómez firmó el acuerdo de punto de triple confluencia en el Monte Roraima,
el cual se tomaría como punto referencial entre Venezuela, Brasil y Guayana Británica. Pero en el año 1948 se revelaron documentos en donde se evidencian las trampas y negociaciones efectuadas contra Venezuela a favor del Reino Unido. Y ahí es cuando Venezuela empieza a idear estrategias para denunciar el fraude ante el mundo a través de las Naciones Unidas. En el año 1962, la Cancillería de Venezuela acude a la ONU y denuncia como nulo el anterior Acuerdo de París. En 1966, mediante la firma del Acuerdo de Ginebra, se reconoce la denuncia emitida por Venezuela y Gran Bretaña, que se compromete junto a la ONU a llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Para ese entonces Venezuela era vista como un país pequeño frente a una superpotencia, por lo que la mayoría de los países veían a Venezuela como la víctima, y ante todo esto Gran Bretaña se replanteó y decidió otorgarle la independencia al actual país de Guyana. De esta forma el contexto cambió totalmente y pasó a ser Venezuela el país superior ante el país pequeño. En 1970, Venezuela firma el Protocolo de Puerto de España, donde se suspende toda discusión en el tema con Guyana por un lapso de 12 años. Y en 1982, ya pasado ese tiempo, Venezuela decide no renovar el contrato y vuelve a insistir en el caso frente a la ONU. Un año más tarde, Venezuela propone una negociación directa con Guyana, la cual no acepta y ofrece solamente 3 opciones: la ONU, el Consejo de Seguridad o la Corte Internacional de Justicia. Pero con el pasar de los años no se llegó a dicho acuerdo. Pero ¿cuál ha sido la situación en el siglo XXI de Venezuela con Guyana? En el 2007 Venezuela tomó la decisión de enviar soldados muy cerca del país de Guyana, para así combatir la minería ilegal. Este hecho fue denunciado por Guyana, creando tensión militar entre ambos países. En 2011, Guyana decide cambiar su delimitación marítima sin previo aviso, hecho que por obvias razones molestó al país de Venezuela. Para el 2012, Guyana entrega el bloque de Roraima con el objetivo de emprender planes para la exploración petrolera, y poco tiempo después Venezuela detuvo un barco petrolero que trabajaba para Guyana, y esto lo hicieron en aguas en reclamación, por lo que ambos países discutieron y se denunciaron sin llegar a una resolución concreta. En el 2014, Guyana advierte que el caso irá a la Corte Internacional de Justicia debido a que no se había logrado ningún acuerdo. El 30 de enero de 2018, 52 años después y tras varias intervenciones de la ONU por casi un cuarto de siglo para intentar resolver por buenos términos la disputa, el secretario general de este organismo, Antonio Guterres, determinó que el proceso diplomático no había logrado una solución pacífica de la controversia. Con base en el Acuerdo de Ginebra, Guterres determinó que la mejor manera para resolverla era abriendo un caso ante la Corte Internacional de Justicia. No obstante, Venezuela asegura que el Acuerdo de Ginebra no estipula que la decisión del secretario general de la ONU sea vinculante, sino que es solo una recomendación y no es algo determinante, y que además la vía judicial distorsionó y obstaculizó el propósito de alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio del territorio en disputa, como así se había determinado en el Acuerdo de Ginebra. Además, Venezuela cita el principio del derecho que asegura que ninguna corte puede ejercer jurisdicción sin el consentimiento claro e inequívoco de las dos partes. Venezuela considera que Guyana ha creado una campaña internacional de descrédito en su contra, presentando una lucha irregular entre un país poderoso militarmente, ya que el ejército venezolano es 40 veces mayor que el de Guyana, contra una pequeña nación que intenta defender 2/3 de su territorio y donde vive al menos una cuarta parte de su población. Un ministro de Relaciones Exteriores venezolano calificó esto como una maniobra estridente y agresiva, y la controversia sigue. Ambas partes se acusan de no querer encontrar una solución durante el proceso de negociación. Para Guyana, irremediablemente, el siguiente paso a tomar era el procedimiento judicial en la Corte Internacional de Justicia, o algún órgano internacional que pusiera fin a la discusión. Pero para Venezuela esto no era así. Era preciso primero agotar todas las medidas de negociación estipuladas en el Acuerdo de Ginebra y en la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, de acuerdo al memorando que presentaron, se debía seguir unas consultas en un plazo razonable para así resolver la disputa territorial que ambos países tienen. Venezuela decidió no participar en la primera audiencia, en la que generalmente se examinan argumentos sobre la jurisdicción de la Corte, es decir, el derecho que tiene la Corte a que el caso sea o no admisible. Inclusive,
Pese a que las audiencias se llevaron a cabo de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus, el presidente venezolano Nicolás Maduro envió una carta al Tribunal Internacional diciendo que Venezuela no aceptaba su competencia y por tanto no participaría en el procedimiento de la demanda unilateral que presentó el país de Guyana. La Asamblea Nacional, en Gaceta Oficial número 42.042 de fecha 7 de enero de 2021, dictó un acuerdo para garantizar los derechos soberanos de la República sobre la Guyana Esequiba, dejando establecido su rechazo a la decisión dictada por el CIJ el 18 de diciembre de 2020, expresando que dicha corte no cuenta con el consentimiento del Estado venezolano para que conozca de la controversia y mediante la creación de una comisión especial de la Asamblea Nacional que se abocará a la defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, solicitando a las instancias y órganos internacionales correspondientes apegarse a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra que fue realizado en 1966. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se pronunció también sobre esto, sobre la necesaria defensa de los intereses de Venezuela ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia, expresando que lamenta la decisión de la Corte, ya que la controversia remitida versa sobre la aplicación del Acuerdo de Ginebra y no sobre la determinación de la validez o nulidad del laudo arbitral de París. La Academia exhorta a quienes detentan el poder político en el país a ejercer la tutela de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo por todos los medios legítimos y considera que Venezuela debe participar activamente en el proceso para hacer valer todos los derechos procesales que tenga a su alcance para así poder fundamentar y probar la invalidez del laudo arbitral. También se considera que la posición de Venezuela sobre la nulidad del laudo arbitral es suficientemente fundada y defendible, ya que esta validez del laudo es insostenible en el derecho. Por ello, el llamado de la Academia es a comparecer ante la Corte, pues el costo de no hacerlo sería muy alto para Venezuela. El 21 de enero de 2021, la Cancillería de la República solicitó una vez más el postergado del plazo para comparecer ante la Corte Internacional de Justicia hasta el mes de abril, debido a que considera que se trata de una convocatoria atropellada y no proporciona a Venezuela el tiempo necesario para así prepararse antes de asumir una posición frente a un tema de vital importancia para el país. Conociendo toda esta información se puede entender el problema que existe entre ambas naciones. Venezuela y Guyana mantienen este conflicto claramente más que por el simple territorio, por la riqueza de recursos que existen en la zona. Además, históricamente es un territorio que tiene un gran significado para ambas naciones. En el caso de Guyana, significa la pérdida de 2/3 partes de la antigua colonia británica, mientras que para Venezuela representa 1/5 parte. Además, en el territorio Esequibo hay yacimientos petroleros, oro, diamante, uranio, bauxita, madera y una amplia biodiversidad y cuencas hidrográficas, por lo que ambos países se acusan de afectar sus economías. Guyana asegura que Venezuela perjudica su zona económica exclusiva y Caracas ve como un obstáculo para sus empresas siderúrgicas ubicadas en Bolívar, limítrofe con el Esequibo, y vías marítimas que Guyana se quede con el territorio por las implicaciones aduaneras y permisos que podrían requerir. Por dicha razón, es bastante complicado que ambos países lleguen a un acuerdo que pueda satisfacer a ambas partes, sobre todo a Guyana, siendo un país con mucho menos recursos y poder que la nación venezolana. A pesar de esto, la posición de Venezuela siempre ha sido pacífica y únicamente ha buscado hacer respetar su derecho a acceder al territorio. Aunque por obvias razones ningún país quiere ceder recursos que beneficien enormemente a la nación, se debe intentar y lograr llegar a un acuerdo que repare las relaciones entre dos países vecinos. La mejor opción para una solución pacífica es apegarse al Acuerdo de Ginebra, de manera que se busque lo mejor para ambos países. Además, Venezuela debe crear una verdadera estrategia de negociación en la que todos los sectores del país participen. De esta forma se podrá plantear de manera concreta una posible solución. Si bien es cierto que sería injusto que cualquiera de las dos naciones se quedara con la totalidad de los recursos, se debe tener el derecho a que ambas partes puedan acceder a ellos de una manera totalmente legal y sin ningún tipo de conflicto. Con esta solución de caso hemos llegado al final de este estudio de caso, valga la redundancia. Espero les haya gustado.